Hola, mi nombre es Axel Presali y esto es Entorno, un podcast sobre marketing y comunicación creado por Red Hustle para que puedas crecer en tu emprendimiento o empresa aprovechando las herramientas que te brindamos. En el capítulo de hoy, y considerando la situación en la que estamos actualmente, vamos a ver técnicas que te van a permitir vencer el miedo a hablar en público y, principalmente para ahora, en cámara. Si vos no tenés este miedo, quédate porque también vamos a dar unos tips para que puedas comunicar mejor. Primero vamos a comenzar con por qué es importante tener confianza para hablar en público, ya sea online, en un escenario o grabarse para un video. La confianza nos va a permitir diferenciar nuestra marca personal, transmitir un mensaje de forma más efectiva y mostrar cercanía con el público. Estos son los ingredientes que le van a permitir a la audiencia conectar con nosotros, así como también confiar en lo que le vamos a contar. Obviamente que todos o la gran mayoría hemos pasado por alguna experiencia en la que teníamos que hablar en público, ya sea en el colegio, la facultad, el trabajo o mismo con amigos, y sentimos miedo, nervios, preocupación. Muchas veces confundimos este miedo con pereza y nos decimos, no hago esta charla porque pensar en qué decir y organizarla la verdad que no me da ganas. Pero en realidad es nuestro miedo disfrazado, el miedo a gastar dinero, a la tecnología o simplemente a parecer tontos. Y aunque parezca loco, muchas veces el miedo es el que nos puede ayudar a superar esta situación. Pero no el miedo que tenemos a hablar, sino otros, como por ejemplo el de no cumplir con un compromiso o el de decepcionar a alguien que esperaba algo de vos. Para poner un caso personal, me ha pasado de tener que dar charlas en aulas frente a 60 personas, y obviamente que las primeras veces uno casi que siente que se paraliza en esas situaciones, pero en mi caso lo hacía con un grupo, y el miedo a fallarle a ese grupo y ser el que arruine la presentación hacía que dé lo mejor de mí, y que todo salga bien. Es decir, muchas veces un miedo saca otro miedo. Entonces, ¿qué tips tenemos puntualmente para que puedas hablar y expresarte frente a mucha o a poca gente sin dejar que el miedo te paralice? Bueno, son 3. El primero es hacer que no hacerlo duela más que hacerlo. Esto puede sonar un poco confuso, pero se vincula a lo que ya venimos hablando. Por ejemplo, hacé que subirte al escenario duela menos que no subirte, o que salir en cámara duela menos que no salir, o como en mi caso, que hablar frente a 60 personas duela menos que no hablar, porque iba a decepcionar a mi equipo de trabajo. Un error común que suele hacer la gente es pretender que el miedo desaparezca, y esto es ilógico, porque tenemos que recordar que el miedo está ahí porque nos ayuda a sobrevivir, pero a veces estos son desmedidos, y por eso puede que el miedo o el dolor a otra cosa nos permita superar el miedo a hablar en público. Para ponerlo en práctica, empezá a comprometerte con la gente. Por ejemplo, ¿querés hacer un video y te da miedo? Contalo, ya sea a tus compañeros de trabajo, de facultad, a tu familia o mismo a tus amigos. Contárselos va a hacer que sientas un compromiso con ellos, lo cual va a hacer que superes tu miedo. Nuestra segunda recomendación es que hables con el público como si fueran tus amigos, porque con esto podemos superar algo muy difícil de superar, que es el miedo a ser juzgados. Ya sabemos que tus amigos no te juzgan, o bueno, si te juzgan no son tus amigos. Con los amigos uno se siente bien y ellos se sienten bien con vos, porque el ambiente es mucho más distendido. Una forma de aplicarlo es que cuando estés dando una charla o grabando un video, pienses que lo estás haciendo para alguien que querés. Esto va a hacer que te relajes y hables mucho más tranquilo. Nuestro tercer tip es que prestes atención a los demás, que te dejes de mirar al ombligo, porque aunque caerle bien a las personas es importante, esto solo te va a funcionar si lo haces de manera natural y auténtica. Esto implica que hay que escuchar a nuestro interlocutor, ponernos en su lugar y no comportarnos como si nosotros fuéramos el centro de atención todo el tiempo, sino compartiendo el mensaje desde dentro. De esta forma, vamos a lograr un clima de confianza mutuo, en el que ambas partes son protagonistas. Por último, como salir de la zona de confort es algo difícil, solemos poner excusas, como por ejemplo, antes de salir a hablar voy a inscribirme a este curso, leer este libro o mismo escuchar este podcast. En definitiva,
El miedo a exponernos nos lleva a posponerlo para otro momento que nunca llega, dado que cuando nos enfocamos única y exclusivamente en aprender, pero no actuamos, lo único que conseguimos es ser la persona que más sabe, pero no damos el paso necesario para ponerlo en práctica. Para ganar la autoconfianza, tenemos que atrevernos a dar el paso y pasar a la acción. Los errores nos van a permitir aprender, y es ahí cuando comenzamos a desarrollar la autoconfianza. Lo principal para esto es mentalizarnos, dado que va a influir muchísimo en la forma que comunicamos. Para cerrar el capítulo de hoy, queremos que recuerden que comunicar es más que decir algo, dado que la comunicación implica muchísimo más que solo el mensaje y las palabras. La forma en la que comunicamos, el lenguaje no verbal, la entonación de la voz, las pausas, el énfasis al hablar, motiva al receptor y le ayuda a estar atento al discurso, favoreciendo que procese la información de forma más sencilla y entienda nuestro mensaje de mejor manera. En los próximos capítulos vamos a seguir brindándoles herramientas para que las aprovechen, y también tenemos preparadas entrevistas con expertos y profesionales que les van a permitir entender mucho mejor el mundo del marketing y la comunicación. Pero por hoy, esto es todo. Mi nombre es Axel Presali y esto fue Entorno por Red Hustle.